Francesca Gabetti es co-founder and CEO de Team EQ. Francesca, creo que vamos a dar un paso más. Nos vais a contar una experiencia concreta. Preséntanos a tu invitado. Muchas gracias. Pues estamos aquí, hemos hablado de estrategia del dato. Es muy interesante. Vamos a ver cómo se puede llevar este dato al siguiente paso, que es a la toma de decisiones, ¿no? Decíamos cómo desde la estrategia del dato lo llevamos al desarrollo luego en la organización. Y tenemos aquí a Miquel Castelví, que nos va a contarnos, exacto, gracias. Nos va a contar un poco un caso real de su empresa, que el año pasado, hace unos 18 meses, decidió apostar por el People Analytics, en particular por el Team Analytics. ¿Cómo fue? ¿Qué os llevó a tomar esta decisión? ¿Qué necesidad? Sí, hola. ¿Se me oye bien? Pues bueno, primero, gracias por la invitación. Nosotros somos una empresa de ingeniería multinacional y yo soy el responsable de la oficina española. Y como dices, hace 18 meses estuvimos hablando y vimos la conveniencia de trabajar juntos. Nosotros ya habíamos estado pensando incluso en desarrollar algún software propio, pero no lo veíamos claro. Como ingeniería tenemos, yo creo, un sistema bastante potente de gestión financiera y de visión de cómo va el negocio a nivel de KPIs, sobre todo financieros, económicos en general. Y nos faltaba esta visión de qué está pasando o cómo lo ven realmente las personas lo que está pasando, ¿no? O sea, le llamamos KPIs más humanos, Y estuvimos hablando con Francesca y nos pareció realmente que era una oportunidad con vuestro software. Bueno, aquí, si quieres, lo comento yo. O sea, básicamente cómo funcionamos se hacen lo que llamáis team beats, o sea, son sondeos que se hacen en una frecuencia determinada y a continuación viene el análisis de estos datos y de ahí salen acciones. A mí hay un aspecto os he estado escuchando, para nosotros. En realidad estos datos no se quedan, somos un equipo evidentemente más pequeño porque no dejamos de ser una delegación de una multinacional, pero para nosotros es importante compartirlos con todos los equipos y de ahí que salgan las acciones, o sea, no queda solamente en el equipo de HR. Y hay básicamente pues, diferentes tipos de datos. Hay una visión muy clara de trabajar a nivel de equipos. ¿Qué pasa en el equipo? Luego, los individuales, o sea, como la suma de individuos, pero hay dos conceptos diferentes, ¿no? Una cosa es entender qué pasa al equipo y otra es qué pasa a los individuos por separado, ¿no? Y luego tenéis este indicador. Sí, de hecho, en vuestro caso había también esa necesidad que ha salido antes de cómo el dato necesita ser de calidad, cómo tiene que proteger también la privacidad de las personas para que realmente se conteste la verdad y que sea un dato fiable y protegido, ¿no? Que ese era uno de los puntos. Y también es interesante porque antes se hablaba de la empatía de alguna forma de cara al dato. Y, por ejemplo, en vuestro caso decidisteis hacer una medición cada 2 meses que os permitía tener como una escucha continua de todos los equipos. La verdad que la participación fue muy alta. También había esta parte de comentarios cualitativos, de accionabilidad que dentro de la plataforma se dio. Y hay algo que se hablaba antes de gestión del cambio y cómo llevar al liderazgo el dato, que no se quede dentro del departamento de recursos humanos, sino que realmente pueda ir a todos los equipos, al final pueda ser utilizado. Y hay ese punto que me gustaría preguntarte de ese momento en que cada uno ve su percepción o su visión comparada con la media de los compañeros del equipo, ¿no? De forma que el equipo luego pueda hablarlo y tomar la decisión. ¿Qué pasa a ti como líder o también lo que has escuchado de tus equipos en ese momento, cuando se ve esta brecha? Sí, es cierto. O sea, hay una percepción diferente en base a lo que observas en la organización, lo que te cuenta, lo que te llega, que al final te llega pues, un mensaje desde tu posición, que no es necesariamente todo lo que está ocurriendo, evidentemente, ¿no? Y esto lo comparas con los datos que han puesto las personas y te sorprende. Y hay un primer momento de
tal vez como una negación, ¿no? Pero con la experiencia ves que hay mucho valor en este dato, en esta sorpresa. Sobre todo porque desde nosotros, como decías, hemos intentado siempre potenciar que la gente ponga la verdad. O sea, no, si hay un dato negativo, no hay datos negativos. En el fondo, incluso un dato bajo es una oportunidad de mejora. Queremos venderlo así, ¿no? De hecho, aquí se ve, porque en marzo hubo un momento complicado en esta gestión del cambio y es aquí cuando se ve que bajo la confianza en la organización, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, es interesante lo que pasó en marzo. O sea, en marzo nos ocurrió que llevábamos una época de muchísimo crecimiento, muchísima gente nueva que habíamos entrado y hubo unas tensiones que, bueno, pues tampoco éramos tan conscientes de que estuviese esta situación así. Pero realmente pues iba por barrios un poco, ¿no? Entonces pudimos ver que había equipos que estaban sufriendo realmente más y esto nos permitió, bueno, pues entender qué estaba pasando, lo compartimos con los equipos. Había una percepción muy fuerte de que los procesos de trabajo no eran eficientes, que faltaba estrategia, que faltaba eficiencia y evidentemente esto no es agradable de verlo y es un reto afrontarlo, ¿no? Pero sí que pudimos impulsar toda una serie de acciones con los equipos que nos permitieron pues bueno, ir mejorando en esta eficiencia y en esta percepción. Había claramente problemas de bienestar y de satisfacción personal en aquel momento. Y así. Aquí, de hecho, se hablaba antes de predictividad, estaba clara como la tendencia que se adelantaba, ¿no? Se veía como el principio de la tendencia y se pudo adelantar un problema, ¿no? Del tema de la confianza en el futuro claramente. Sí, esto evidentemente esto fue muy importante porque realmente como que en el ambiente no parecía que la situación fuese tan preocupante. Pero cuando pudimos ahondar, porque nos vino esta información y recuerdo conversaciones que tuvimos, Francesca, sobre, oye, ¿tú lo ves realmente esto relevante? Y tú me dijiste, sí, o sea, os recomiendo realmente poner el foco. Y hicimos un cambio incluso a nivel de estructura organizativa en algunos equipos, porque hacía falta. Hicimos formaciones en Lean, en eficiencia, hicimos determinadas reuniones también, un team building, una serie de acciones que realmente nos permitieron, pues, desde esa conciencia que pudimos generar también compartida, pues, bueno, ir a un sitio realmente mejor. De hecho, aquí se ve que también se miden las acciones un poco para cerrar el círculo, se ve que los equipos estaban percibiendo estas acciones justo en las áreas, la efectividad, bueno, la eficiencia también de procesos en el bienestar que se estaban digamos, llevando a cabo en esta parte de upskilling y luego, evidentemente, ahora con todo el tema de GenAI se está interviniendo también para poder dar acciones en tiempo real y luego al final estos son los de octubre en que se ve que este trabajo sobre el bienestar sí que ha mejorado. Creo que es interesante, se hablaba antes de la diversidad, del tema de valores, o sea que al final lo que un poco traspare es increíblemente no tanto la empatía hacia el dato, cuanto que el dato es simpático, porque se ve que es muy humano. A veces cuando se ve el dato es increíble como detrás hay una humanidad. Y antes se hablaba mucho de estadística y cuando se lleva al equipo y cuando se ve a los equipos realmente se ve esta humanidad del dato. Y aquí también se ve, ¿no? Aquí vuestra transformación fue pasar de una recomendación mayor, el NPS es cuánto recomendaríamos nuestra empresa a un tercero y nosotros medimos también la parte de equipos y entonces se ve que la parte de, digamos, cuánto recomendaríamos al equipo ahora es mucho más alta que la organización. ¿Qué pasa cuando ves esto? A ver, como el contexto cambia permanentemente. Entonces, en marzo tuvimos un reto, ahora tenemos otro reto y es un cambio de estructura organizativa que viene de alguna manera dictado por la multinacional. Y hay una cierta preocupación a nivel de compañía. Entonces, con los datos que tenemos, y bueno, ya tenemos como una estrategia de cómo afrontarlo, ¿no? Pero eso es un reflejo de esa situación. Y forma parte de este proceso de entenderlo, por esta división nueva que tenemos que ir generando, entender quiénes son los líderes informales
y que pueden hacer puentes necesarios en esta nueva estructura organizativa. Sí. Y bueno, estabas hablando el otro día y compartías estas reflexiones de este primer año y medio, digamos, utilizando de forma muy operativa, porque al final se trata de ser operativos, de llevar acción, no solo que quizás sea un dato desde la recogida del dato, cuanto que sea útil en la organización para tomar decisiones estratégicas, pero también a los equipos, ¿no? Sí. Y lo comentabas esto. Sí, yo realmente es un tema que con nuestro equipo de People os lo hemos hablado, que desde este equipo de HR, si queréis, estamos realmente alimentando el negocio con datos sobre esta percepción de eficiencia, sobre las necesidades que tienen los equipos, y esto es muy, muy potente. Antes escuchaba el violín, ¿no? Y estaba pensando que a veces cuando se ven los datos es como escuchar la música del equipo. O sea, realmente se ven muchos matices en estos datos. Y quita un poco el drama, ¿no? De madre mía, hablamos de conflicto, hablamos de confianza. Me transmitías un poco esta parte, ¿no? También en tus equipos. Sí, nosotros siempre cuando lo compartimos, hay quien podría poner un poco de drama, pero es, oye, aceptar la realidad. Y en el fondo un dato malo es como una oportunidad siempre, ¿no? O sea, y es, bueno, pues paso a paso, ¿no? Con los datos reales de la situación es la manera realmente de afrontar las decisiones con mucha mayor... Y aquí este liderazgo que de alguna forma tiene la función de People está clara, desde dar este primer paso viene desde la función de People, pero es verdad que también la función de People quizás no está tan acostumbrada a utilizar los datos como las demás funciones de la empresa, que es una ventaja en el momento en que se da datos humanos a equipos operativos, porque de repente se transforma en retrospectiva humana y es mucho más fácil, ¿no?, dar ese paso. Muchísimas gracias por compartir, también por exponerte con datos reales de tu empresa, y de alguna forma esperemos que haya podido servir a ver cómo cualquier empresa puede dar ese primer paso y que sea realmente práctico, ¿no? Gracias. Gracias también. Muchísimas gracias, Francesca y Miguel.